A Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículos 31 al 34. Lucas 18, versículos 31 al 34. Ya se va acercando el momento en que el Señor Jesucristo va llegando a su punto cúlmine en cuanto a su propósito, a su objetivo, que es ir finalmente a Jerusalén e ir entonces a la cruz del Calvario con el propósito de morir en lugar de los pecadores. ¿Cuál era su objetivo principal por el cual vino a esta tierra? Y desde aquí en adelante ya se acerca mucho más el tiempo en que esto va a ocurrir. Hay algunos otros eventos nada más y luego se va a centrar en lo que va a ocurrir en Jerusalén propiamente tal, con la entrada triunfal, como se le conoce normalmente, que la tenemos en el capítulo 19, versículos 28 en adelante, y luego va a centrarse todo en cuanto a la estadía de Jesús en Jerusalén, que va a ser el último tiempo que va a estar allí, porque va a ser la última Pascua que se va a celebrar, donde el Cordero ya no será un Cordero físico, ¿cierto?, en esencia, sino será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a morir en el lugar de los pecadores. Por lo tanto, estos versículos introducen de alguna manera este tiempo especial de culminación de lo que era su plan y su propósito redentor desde siempre. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. Como podemos ver, el primer versículo dice, tomando Jesús a los 12. Obviamente se refiere a algo más, y Marcos nos ayuda en este sentido cuando dice tomando a los 12, es tomándolos aparte con un propósito especial de poder decirles darles una información fundamental respecto a su ida a Jerusalén y el propósito que tenía al ir a Jerusalén. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Ahí está el mismo evento. Es una descripción paralela en este sentido, y podemos ver lo que el Señor Jesucristo dijo. Versículo 32, Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahí hay dos cosas, asombro y temor. ¿Por qué se asombraron? ¿Por qué razón Marcos describe de esta manera cuando ellos iban entrando a Jerusalén a los discípulos? Estas dos actitudes, dice, se asombraron y le seguían con miedo. Obviamente en el carácter del Señor Jesucristo algo se evidenciaba. Y evidentemente lo más probable es que lo que se evidenciaba era una preocupación especial en el rostro de Jesús, porque ya se acercaba a la cruz, ya no era un asunto de que la cruz estuviera lejos en el horizonte. Desde que el mismo Señor nació, la cruz estaba marcando, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, pero cuando ya está en este momento es mucho más cercano el hecho como tal, y por tanto algo había. La mayoría de los teólogos concuerdan eso en el carácter, en el rostro de Jesús. Quizás guardó silencio por un buen tiempo y eso llamó la atención de los discípulos, y por eso ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, allí explica mejor, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Notan cómo nos ayuda esto para poder clarificar más o menos cuál fue la circunstancia, la ocasión en la cual se dio lo que Lucas relata en forma mucho más sucinta que lo que hace Marcos? Sin embargo, también Lucas añade algo interesante, alguna información importante que no tenemos en los demás evangelios. Esto también está en Mateo 20, 17 al 19. Ahora, el tema en cuestión de los versículos 31 al 34 de Lucas evidentemente es la cruz, es el sacrificio de Cristo. Eso era lo principal,
lo que el Señor quería transmitirles. No era la primera vez, como lo vamos a ver después, pero apuntaba al hecho más importante de la revelación escritural, que tiene que ver con este hilo rojo que hemos aprendido en la Academia Teológica, que comienza antes de la fundación del mundo, en el plan predeterminado establecido por el Consejo de la Trinidad y manifestado a través de la historia de la humanidad, y comienza en el mismo huerto del Edén después del pecado del hombre. Comienza el desarrollo de ese plan y propósito que tiene este hilo rojo conductor que nos lleva finalmente como clímax de esa revelación a la cruz del Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo es la corona de la revelación de Dios, podríamos afirmar esto. El Señor vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese fue su propósito esencial, la razón por la cual nació y por la cual entonces vino a este mundo. Eso es lo que podemos apreciar claramente en las Escrituras. Nuestra apreciación de la forma en que se cumplió ese propósito es claro para quienes estudiamos la palabra mirando la cruz en retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás. Es claro para nosotros porque tenemos toda la revelación bíblica, porque podemos hacer los contactos entre versículos o entre diferentes partes o diferentes libros de la Biblia para poder ver cómo Jesús es presentado previamente en el Antiguo Testamento y luego consumado eso en un cumplimiento perfecto en el Nuevo Testamento. Pero no era tan claro para los discípulos. Nosotros vemos todo el panorama desde arriba, por decirlo así, lo tenemos completo, miramos la cruz hacia atrás, pero los discípulos en ese momento todavía no tenían esa perspectiva. Tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían claridad de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Entonces Él los aparta y les instruye al respecto. Estas personas que le siguieron, los más cercanos a Él, no obstante, no podían comprender algunas cosas esenciales del plan de redención. Y viendo que estaba tan cerca ya, entonces el Señor Jesucristo les relata algunas cosas. Hay que entender otra situación particular que tenían los discípulos, que eran judíos del primer siglo, de la primera parte del primer siglo, ¿cierto? Y que en consecuencia tenían una concepción mesiánica, tal como hemos visto muchas veces, una concepción de lo que sería el Mesías totalmente terrenal. Tenían una perspectiva en cuanto a las cosas de esta tierra, que iba a ser un rey, que iba a venir, que iba a gobernar a Israel, iba a liberarlos de la esclavitud romana en ese contexto, iba a reinar sobre todas las naciones. Pero era inconcebible para ellos pensar que el Mesías tenía que morir. Eso era algo absolutamente absurdo. En la mente no cabía en la consideración intelectual de un judío del primer siglo. Por tanto, los discípulos también, para ellos, era algo totalmente fuera de lugar que Jesús, que era el Mesías. ¿Recuerdan cuando el mismo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? En otras palabras, el ungido, el Mesías, el Salvador, el Rey que había de venir, luego muriera en una cruz. Eso no tenía mucho sentido para ellos. Por esa razón Jesús una y otra vez anticipó sus sufrimientos, muerte y resurrección. En los demás evangelios nosotros vemos como en varias partes Jesús dijo, en ocasiones muy particulares, qué es lo que iba a suceder con él, con algunos detalles inclusive, pero nunca ellos llegaron a captar la esencia de lo que esto significaba. Podemos apreciar en varios lugares de los evangelios que ellos se entristecieron o fueron indiferentes o simplemente no entendieron lo que el Señor les estaba declarando. En este caso particular no entendieron absolutamente nada, versículo 34. En otros casos se entristecieron y en otros casos fueron indiferentes, al punto de que esta misma situación relatada por Lucas aquí y que está en Mateo 20, 17 al 19 y Marcos 10, 32 al 34, la respuesta que tuvieron los discípulos fue singularmente extraña. ¿Por qué? Porque ellos pidieron, particularmente Juan y su hermano, pidieron un lugar especial dentro del reino mesiánico del Señor, porque ellos entendían que allí se iba a manifestar el reino propiamente tal, y entonces ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Recuerdan que su mamá también pidió lo mismo para ellos,
de tal manera que ellos no tenían una concepción correcta de lo que significaba un Mesías que tuviese que morir. Ellos pensaban que el mismo Mesías que habían declarado a través de Pedro que era el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, iba a reinar entonces inmediatamente. Y otra cosa que vamos a detallar más adelante es que cada vez que el Señor habló de su sufrimiento de una forma más clara y de su muerte, siempre terminó con más al tercer día iba a resucitar. Pero esto último pasó desapercibido normalmente cuando escucharon de la boca de Jesús esto. El pasaje que estudiaremos hoy es la tercera oportunidad en que Jesús expresó abiertamente que debía ir a Jerusalén, morir y resucitar. Esto en el caso del Evangelio de Lucas. Las alusiones indirectas al mismo hecho son más prolíficas todavía. Tenemos, por ejemplo, que Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Lucas 5, 34 al 35. Esa es una alusión indirecta, porque allí Jesús se presentaba como el esposo y que un día les sería quitado, es decir, saldrían, ¿cierto?, de la esfera de este mundo. Por consiguiente, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí a los discípulos es fundamental para que ellos entiendan y al mismo tiempo estén preparados para el momento en que esta situación se decante. En otra ocasión dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y ahí se estaba refiriendo obviamente a su muerte en la cruz. Lucas 12:50, nosotros ya hemos visto ese texto. Y les dijo también: id y decid a aquella zorra, refiriéndose a Herodes: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Ven que son alusiones indirectas, implícitas? Lucas 13:32. En otra ocasión dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no beberéis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13, 34 al 35. Pero primero, dice Lucas 17, 25, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Todas esas son citas indirectas, pero que están implícitas en el hecho de que Él iba a sufrir y a morir en la cruz. Pero en forma mucho más explícita todavía y directa, esta es la tercera vez en este Evangelio que se refiere a la inminencia de su muerte y resurrección. Pero Él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9, 21 al 22. Esta es una forma mucho más expresiva, detallada, porque contiene sufrimiento, porque contiene también muerte y porque contiene resurrección. Esta es una cita directa en este sentido, no indirecta. Luego en Lucas 9:44 también hay una cita directa. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 9:44. Por lo tanto, en este sentido, en términos directos, constituye la tercera ocasión en que el Señor reitera la misma verdad, pero tiene características muy singulares porque aporta otra información que no habían dado antes. En este pasaje aparecen dos elementos que no consigna ningún otro evangelista. Las acciones de Jesús como cumplimiento de los profetas, versículo 31, y la falta de comprensión por parte de los discípulos, versículo 34. Estas dos son singularidades que no consignan ninguna de las otras veces en que el Señor habló sobre su muerte y resurrección que iba a acontecer en Jerusalén.
Este velo que tenían los discípulos sobre sus ojos no les fue quitado hasta después de la resurrección de Jesús y solo cuando les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Había una incapacidad en ese sentido de entender lo que era el plan de Dios y lo que era sobre todas las cosas el hecho de que el Mesías tenía que morir porque eso era parte del propósito divino. Por lo tanto, el viaje de Jesús a Jerusalén ya está llegando a su fin. Se acerca el momento en que entregará su vida en rescate por muchos. La sombra de la cruz ya está sobre él y su inminente realidad está delante de sus ojos. Pero esto no era una sorpresa para Jesús. Él sabía a lo que iba, sino un paso fundamental. No era una sorpresa, sino un paso fundamental para que cumpliera su propósito conforme al plan de Dios. Todo esto es lo que nosotros podemos ver al introducir el tema en cuestión, al considerar el resto de los pasajes y también el momento especial en el cual se relata este incidente particular, esta enseñanza especial que el Señor tenía para sus discípulos. Hay tres cosas que vamos a ver entonces en el texto propiamente tal, y lo primero es: el sacrificio de Cristo es conforme al plan de Dios, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, le dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esto es interesante porque habían alrededor de 333 profecías en el Antiguo Testamento referidas al Señor Jesucristo, y aquí el Señor está diciendo: se cumplirán todas y cada una de las profecías relativas a mí que dijeron los profetas. Es decir, esto no era una situación casual, no era que un accidente que el Señor tuviera que ir a la cruz. Algunos escépticos usan estos textos para decir en el fondo que el Señor Jesucristo fracasó en su obra y por eso fue llevado a la cruz, cuando en realidad la cruz era precisamente el cumplimiento de lo que el Señor había establecido, y para eso vino a este mundo. Lo dijo después, ¿cierto? El buen pastor su vida da por las ovejas, y esa era la finalidad que él tenía. Jesús y los 12 entonces se dirigían a Jerusalén para estar presentes en la celebración de la fiesta de la Pascua. Pero aunque estaba rodeado de discípulos y acompañado de multitud de peregrinos, estaba aislado en sus pensamientos respecto a todos los que viajaban con él. Y eso es lo que, como vimos al principio, en Marcos se da a entender. Jesús estaba especialmente preocupado, no en el sentido de que tuviera temor de ir a la cruz, sino estaba preocupado por lo que pasaba con sus discípulos respecto al entendimiento y la comprensión de lo que era su sacrificio, que era inminente. La multitud anticipó la venida del reino de Dios en relación con su llegada a la ciudad santa, Jerusalén. Eso lo tenemos en Lucas 19:11. Ellos dijeron: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, esto es lo que pensaba la gente que iba allí, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ven que tenían una perspectiva absolutamente humanista de las cosas, inmanente de las cosas de esta tierra, pensando ahora se va a manifestar el reino de Dios. Los discípulos, por su parte, estaban decididos a tener planes más ambiciosos para asegurar lugares de honor en ese reino. Mateo capítulo 20, versículo 20, ahí con lo que anticipamos. Juan y Jacobo querían tener lugares especiales en el reino que se iban a manifestar en términos inmediatos, según ellos. Por eso Jesús, mientras meditaba sobre los sufrimientos y la muerte que ahora estaban tan cerca de él tomó aparte a los discípulos y les declara que su sacrificio era conforme al plan de Dios revelado a través de los profetas acerca de él. El plan de Dios tiene una referencia hacia la eternidad pasada, es decir, antes de la fundación del mundo, y tiene una referencia también especial en cuanto al desarrollo de ese plan en la historia a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Lo que
normalmente uno echa de menos, por ejemplo, en la concepción judía, era como no pudieron ver, uno piensa eso, no pudieron ver a Jesús en el Antiguo Testamento en algunos párrafos especialmente directos y detallados respecto a quién era el Mesías y qué vendría a ser el Mesías. Sin embargo, esas personas no tenían el entendimiento ni la comprensión. Para nosotros es fácil ahora hacer un juicio desde el siglo XXI hacia atrás y decir, pero ¿cómo no pudieron ver eso? Pero nosotros tenemos el panorama completo, por eso es que es distinta la percepción que tenemos. Los sufrimientos y muerte, su sufrimiento y muerte no eran ninguna sorpresa para Jesús. Él era el conocedor del plan determinado por el Padre ante la fundación del mundo y en el transcurso del tiempo anticipado por los profetas. De allí que la razón de este viaje a Jerusalén era que se cumpliera cabalmente lo que los profetas habían hablado acerca del Hijo del Hombre. Ese era un concepto mesiánico tomado de Daniel, que tenía que ver con esa persona, semejante, ¿cierto?, al anciano de días que vino y que aparece en esos escritos proféticos como una anticipación de lo que era el Hijo del Hombre. Una de las razones por las cuales Jesús anticipó su sufrimiento, muerte y resurrección como cumplimiento del plan de Dios era enseñar a sus discípulos lo que era totalmente contrario a sus expectativas mesiánicas. Es decir, Jesús era consciente que el concepto que ellos barajaban de el reino mesiánico, el reino de los cielos o el reino de Dios era tergiversado por sus percepciones humanistas que ellos tenían. Y entonces el Señor sabía que era difícil que ellos comprendieran esto y por eso les anticipa sus sufrimientos. Ellos nunca concebirían, como mencionamos anteriormente, a un Mesías muerto. Por otro lado, los discípulos eran conscientes del aborrecimiento de la casta religiosa que cada vez era más fuerte contra el Señor Jesucristo, y al ir a Jerusalén ya era más complejo todavía porque podían suscitarse los eventos que el mismo Señor había anunciado con anticipación respecto a Él. Y entonces esto produjo temores en el corazón de los discípulos. Recuerdan el texto que leímos de Marcos, decía que ellos lo siguieron con asombro y con temor, porque ellos percibían de que algo podía salir mal allí. De hecho, más adelante vamos a ver cómo Pedro, en una ocasión cuando el Señor dice eso, Pedro le dice, nada de esto te acontezca. De allí entonces que Jesús les declaró que los acontecimientos que sobrevendrían en Jerusalén eran parte del cumplimiento del plan de Dios, de modo que no deberían temer, sino alegrarse, porque Él cumplía lo que era para su bien. El Señor estaba, si ustedes se fijan, preparando el corazón, en definitiva, de los discípulos, que estaban temerosos, que estaban complicados, que no sabían qué iba a pasar. Más adelante su temor aumentó y cuando llegamos a Juan capítulo 15, por ejemplo, o capítulo 13, quiero decir, al 17 de Juan, esa noche que estuvo con ellos, el temor era mayor. ¿Recuerdan Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque estaban perturbados, porque no sabían cómo podía ser que el Mesías iba a morir. No podían concebir ese hecho y entonces no sabían qué hacer. Y por eso cuando el Señor Jesucristo dijo que iría a un lugar donde ellos no podían ir, Pedro otra vez dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo no podemos ir donde tú vas a estar? Y el Señor tuvo que animarlos en ese contexto. Al mirar atrás, en el desarrollo del plan de Dios podemos ver por primera vez en Génesis que Dios estableció la necesidad del sacrificio de un animal inocente que muere en lugar del culpable. En Génesis 3:21. ¿Cómo lo estableció el Señor? A través del hecho de poder no estaba de acuerdo con la vestimenta con la cual ellos se habían provisto. ¿Recuerdan que eran hojas de higuera? Y el Señor entonces proveyó una vestimenta distinta que era cubrirse con pieles de animales, pero para cubrirse con pieles de animales se tuvo que ejecutar un sacrificio. Y ese sacrificio fue el primero que tenemos en la historia de la humanidad después de la caída, porque antes no había muerte, cuando el pecado no había entrado, no había muerte en ningún sentido. Después de la caída
comenzó la muerte y esta era la forma de acercarse a Dios, a través del sacrificio de un inocente que moría en lugar de los culpables, en este sentido Adán y Eva que habían pecado contra el Señor. Por eso se anticipa allí por primera vez lo del sacrificio. Esto se corrobora posteriormente con qué hecho, con el hecho de que sus dos hijos se acercan a adorar a Dios, recuerdan, ya fuera del huerto, Caín y Abel, pero una ofrenda es aceptada y la otra no es aceptada. ¿Por qué es aceptada la ofrenda de Abel y rechazada la de Caín? Porque Caín se acercó a Dios por medio de lo que él había establecido, la muerte de un animal inocente que moría en lugar del hombre culpable. Pero Caín se acercó a Dios a su manera sin concebir la necesidad que tenía de un intercesor o de un sustituto que muriera en su lugar. Más adelante, estoy solamente haciendo referencia a ciertos hechos que muestran, ya anticipan, o empieza el desarrollo del plan de Dios propiamente tal en la historia de la humanidad, en el capítulo 22 de Génesis, donde el Señor le dice que sacrifique a Isaac, su hijo, a Abraham, ¿recuerdan? Y Abraham lo lleva a un lugar especial, y allí ya está a punto de sacrificarlo, y luego el Señor, o a través de un ángel, le dice que hay un carnero trabado con sus cuernos en una zarza y que lo tome al carnero y que lo sacrifique en lugar, es decir, como sustituto de Abel. Y dice que esa es una evidencia de que, o es un ejemplo de que Dios proveerá. Así le llamó, de hecho, al lugar le llamó a Abraham, Dios proveerá. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo hecho. Hay un tercer hecho más adelante en la historia, cuando un cordero muere la noche donde iban a ser sacrificados los primogénitos en Egipto, ¿recuerdan? Ese cordero muere en lugar de los israelitas y con su sangre entonces es cubierta principales postes de la puerta. De esa manera el ángel vengador pasa por alto, es decir, no ejecuta juicio allí porque el juicio ya había sido ejecutado, en este caso en el cordero pascual. Y así podríamos seguir muchas otras cosas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y que muestran cómo esto del sacrificio, de un sacrificio perfecto, era algo que se venía viendo como un hilo conductor a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el plan de Dios concebido en la eternidad comienza a desarrollarse en la historia. ¿Y cómo lo vemos nosotros? A través de las Escrituras. ¿Cómo tenían que percibirlo los israelitas? A través de la Escritura del Antiguo Testamento. Pero hay especialmente dos textos específicos muy particulares porque son detallados en su descripción, que es imposible no pensar en Cristo cuando vamos a ellos. Y quiero que vayamos a esos textos descriptivos de lo que sería el sacrificio de Cristo. Primero, lo que bien sabemos es el Salmo 22. El Salmo 22 es probablemente el texto más claro y más detallado, incluso en cosas que no parecen como tan importantes, pero es tan preciso que nosotros llegamos a entender entonces que el Señor por algo lo dejó. El propósito era que pudiésemos ver cómo Cristo es anticipado de una manera especial en este sentido. Vamos, por ejemplo, el Salmo empieza ¿con qué? Con el grito que Cristo pronunció posteriormente en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así comienza el Salmo 22. ¿Y cuándo lo pronunció Cristo? Cuando estaba en la cruz, propiamente tal. Más adelante se describe la burla de quienes le crucificaban, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esos son detalles específicos que ocurrieron precisamente en la cruz y que muestran otra vez que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, porque esas personas no necesariamente eran conocedores exactos del texto bíblico para repetirlo después. Los mismos romanos, por ejemplo, lo que hicieron los romanos no tenían idea del texto bíblico.
Por lo tanto, esto muestra que la Biblia sí es inspirada por el Espíritu Santo y este salmo es descriptivo de lo que iba a pasar en la cruz, pero estamos hablando de 1000 años antes porque lo escribió David. Más adelante en el mismo salmo se anticipan los sufrimientos físicos del Señor Jesucristo, versículos 14 al 17. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fíjense que es tan específico esta descripción. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Contar todo puedo todos mis huesos porque no quebraron ningún hueso de él. Horadaron mis manos y mis pies, y esa era una anticipación de que iba a morir por crucifixión, de tal manera que es muy detallado esto y es imposible aplicarlo a otra persona que no sea al Señor Jesús. El versículo 18 agrega un elemento más todavía en el detalle. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente eso fue lo que hicieron los romanos. El centurión romano con los soldados que estaban crucificando a Jesús hicieron precisamente eso. Por eso entonces Jesús dice, todo lo que los profetas dijeron de mí, todo lo que los profetas escribieron sobre el Hijo del Hombre. El otro pasaje icónico del Antiguo Testamento que también describe el sacrificio de Cristo es el conocido poema del siervo sufriente, Isaías 53. Y aquí otra vez hay detalles muy interesantes que se mencionan y que sería imposible que alguien los cumpliera tan cabalmente si no fuera porque Dios preordena los acontecimientos para la consecución de sus propósitos. Esto ocurrió 700 años antes de los acontecimientos, con detalles extraordinarios. En el rechazo y desprecio de los hombres, descrito como un varón de dolores, experimentado en quebranto y sin estima para los hombres, versículos 2 y 3 de Isaías 53. También dice que él sería herido por causa de las rebeliones de su pueblo, muriendo como sustituto, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la descripción categórica de lo que pasó en la cruz, y que después el apóstol Pedro va a decir también que los pecados nuestros fueron cargados por él en el madero. Hay una particularidad en cada uno de los detalles que se mencionan. El versículo 7 dice que guardaría silencio ante sus enemigos cuando fuera llevado a la muerte, que sería cortado de la tierra a los vivientes, versículo 8, es decir, que moriría literalmente. Versículo 9, que moriría con impíos, pero sería sepultado con los ricos, que a pesar que sería cortado de la tierra a los vivientes, no obstante resucitaría. ¿Dónde lo vemos eso? Por la frase, verá linaje, vivirá por largos días. Si solamente hubiese muerto y no tendría lugar la resurrección, el versículo 10 estaría de más. De tal manera que ahí está la anticipación muy cercana. No podemos detallar más, ¿cierto? Porque se nos va el tiempo, pero lo que Jesús está diciendo a los discípulos era una realidad. Ahora nosotros lo podemos ver con claridad. Ellos todavía no tenían esa comprensión. Por eso necesitamos también recordar que somos privilegiados en ese sentido, porque tenemos todo el panorama completo nosotros a esta altura. Como dije, es completamente imposible que estos textos puedan referirse a alguien más que a Cristo y su sacrificio en la cruz. Es impresionante la claridad con la que se anticipan acontecimientos referidos al sacrificio de Jesús. El plan de Dios, conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como Pedro predicó ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, en su primer sermón el día de Pentecostés, se debía cumplir para que el Hijo realizara su gloriosa obra de redención.
Si nosotros queremos todavía más antecedentes, podemos ir al profeta Zacarías, cuando en el capítulo 12, versículo 10, dice que mirarán al que traspasaron. Y se está refiriendo obviamente al sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso tenía una connotación no solo de un cumplimiento en la persona de Cristo cuando Él muriera en la cruz, sino que también una connotación mucho más futurista en el sentido de que Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, mirarán al que traspasaron. Es decir, otra vez allí se cumplirá en ese sentido y harán lamentación por Él, los judíos particularmente, porque rechazaron por tantos siglos al Mesías. Muchos otros textos también, hay figuras que aparecen, como el que yo mencioné del caso del buen pastor que da su vida por las ovejas, del otro caso donde el mismo Señor le dice a Nicodemo, es necesario que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, cuando se refiere a levantado, se refiere obviamente a la crucifixión. Bien escribió el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1, 10 y 11. ¿Notan? Pedro está mirando ahora desde la otra perspectiva, porque ahora ya no está antes de la cruz Pedro, sino está después de la cruz. Pero ¿qué es lo que él dice? Ahora tiene una comprensión cabal de eso y dice, bueno, los profetas anticiparon, donde estaba el Espíritu de Cristo, anticiparon estas cosas y en el fondo ellos vieron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En un sentido profético las percibieron porque Dios reveló eso a sus vidas. No entendían muchas cosas porque lo que ellos escribieron no era para ellos propiamente tal, sino para nosotros, dice, o para vosotros, dice el apóstol Pedro. ¿Entienden? Es decir, lo que Jesús está diciendo aquí es todo referido a su plan y propósito eterno. En el consejo de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo idearon este plan glorioso de redención que nunca nos vamos a cansar de asombrarnos frente a Él, para que en un momento determinado el cumplimiento perfecto de todo ese plan pudiese manifestarse en un hecho histórico glorioso que permanece para siempre, dividiendo la humanidad en antes y después de Cristo y más espiritualmente, dividiendo la humanidad en los que se pierden y los que se salvan. Y los que se salvan, obviamente, son los que caen a los pies de la cruz de Cristo. Por lo tanto, este plan de redención es el que el Señor Jesucristo dijo que tenía que cumplirse y comenzaba a ejecutarse propiamente tal ese cumplimiento al llegar a Jerusalén. Eso es lo primero que tenemos aquí. Los sufrimientos fueron anunciados antaño por los profetas y también las glorias de la resurrección y la exaltación de Cristo que vendrían posterior a aquello. Y entonces, versículo 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí está la descripción más detallada. Hasta ese momento, Jesús nunca había dado detalles más específicos respecto a lo que pasaría con Él. Ahí habla de sus sufrimientos físicos. Habla también indirectamente que está implícito el sufrimiento emocional que significó para Él que el que mojaba, el que compartía el pan con Él en la mesa, fuera el que levantara su pie, ¿cierto?, contra Él. Que era Judas, obviamente. ¿Dónde tenemos eso implícito? Pues será entregado. Judas lo entregó recuerdan a los líderes judíos, y los líderes judíos, el pueblo de Dios, lo entregó a los gentiles o a los romanos para que le dieran muerte, porque bien sabemos los romanos, o sea, los judíos no tenían la posibilidad de condenar a muerte en el sentido judicial. Solamente los romanos lo podían hacer, pero ellos ya habían establecido la pena de muerte para Jesús.
De tal manera que había también sufrimiento físico, sufrimiento emocional. Más aún, cuando nosotros vamos al momento de que estos hechos se realizaron, nosotros nos damos cuenta que también al final todos sus discípulos lo abandonaron. De tal manera que había también ese tipo de sufrimiento. Y el grito de la cruz muestra que había otro tipo de sufrimiento que es más complejo, que es el sufrimiento espiritual, donde su padre lo iba a abandonar circunstancialmente por causa de llevar los pecados sobre él y al derramar el justo juicio, la justa ira del Padre sobre su vida, que murió en lugar de los pecadores. Notan cómo todo esto tiene una importancia muy grande. Esto es lo que tenía que suceder. Y eso es una de las cosas que uno se da cuenta, que la soberanía de Dios no tiene que ver con solo el hecho de que Él conoce lo que va a pasar, sino que Él preordena todos los acontecimientos. Esa es una de las cosas que uno aprende cuando aprende a interpretar bíblicamente la soberanía de Dios. Ninguna cosa es al azar. Todo lo que pasó alrededor de Jesús estaba establecido que así tenía que ser, porque era lo que llevaba definitivamente a que Él cumpliera su objetivo, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Pero esto no termina en la muerte, como mal lo interpretaron algunos apóstoles en un momento determinado, sino que al final del versículo 33 hay una frase tan esperanzadora como esta: mas al tercer día resucitará. Y esto es lo segundo. El sacrificio de Cristo terminaría en victoria. El sacrificio de Cristo era conforme al plan de Dios, el sacrificio de Cristo terminaría en victoria. El plan de Dios no solo contemplaba la muerte de Cristo como un imperativo para la salvación de los pecadores. ¿Por qué tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él se identificaba con los pecadores y era sustituto de los pecadores, tenía que morir. Pero si el Señor Jesucristo hubiese muerto y no se hubiese levantado de la tumba, entonces su sacrificio no hubiese tenido ningún efecto real, porque implicaría entonces que la muerte tuvo su victoria final. Pero acá no, dice, más al tercer día resucitará. Debía corroborarse este imperativo de la salvación de los pecadores, no solo con la muerte, sino debía corroborarse por medio de la victoria sobre la muerte para que fuera efectiva. De allí que Jesús dijo esta corta pero significativa frase, más al tercer día resucitará. Es decir, la humillación, el desprecio, el sufrimiento físico, mental, emocional y espiritual que Él debía sufrir en la cruz, daría paso necesariamente a la victoria absoluta sobre la muerte. De ahí que Pablo después predica con tanto fervor y tanta convicción cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene victoria la muerte sobre el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Y este es lo significativo que Jesús quería que se impregnara también en la mente y el corazón de los discípulos. Sí, efectivamente tengo que morir, voy a sufrir cosas indecibles, sin embargo me voy a levantar de entre los muertos. Esta victoria también había sido predicha en el Antiguo Testamento. Dice, pero si en el Antiguo Testamento casi no se habla de resurrección. Sí, se habla poco de resurrección, pero cuando se habla el respecto del Señor Jesucristo es muy claro y categórico. Salmo 16, un salmo de David, hermoso, es precioso este salmo de David. Es bien interesante porque los salmistas, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron algunas cosas respecto a ellos mismos, pero fueron más allá de ellos mismos. Y esto es lo que pasa en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten cómo incluso hace dos cosas allí David. Habla de su alma y habla de su cuerpo. Pero evidentemente no está hablando necesariamente de él. ¿Por qué? Porque él murió. Porque, como dijo Pedro en su predicación el día de Pentecostés,
David no dijo eso de sí mismo porque su cuerpo está ahí, podemos verlo, podemos incluso acudir a la tumba donde están sus huesos. En otras palabras, ¿cierto? Estoy parafraseando lo que intentó decir Pedro al dar una explicación de que David se estaba refiriendo a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque porque ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, todas las personas que han nacido desde Adán y Eva en adelante, todos han visto corrupción. Y también nosotros vamos a ver corrupción, aunque no lo vamos a ver físicamente, pero vamos a experimentar corrupción. Nuestro cuerpo. No hay ninguno que va, a no ser de que cuando venga el Señor, ¿cierto? Y nos lleve a su presencia, si estamos con vida, como dijo el apóstol Pablo, no vamos a pasar por eso, pero sí por un proceso de transformación también, para tener un cuerpo adecuado para la gloria. Sin embargo, en general, todo ser humano ve corrupción. Lo que está corroborando esto, lo que dijo Isaías, capítulo 58, versículo 10. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento. Salmo 16, Isaías 53, 10. Y en Juan 2, 19 Jesús declaró, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Juan 12, 24 añadió, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva fruto. Para que lleve fruto es porque tiene vida nuevamente. Y ese es el sentido de la muerte de Jesús. Él murió efectivamente, pero se levantó poderosamente de entre los muertos. Pedro dice algo extraordinario en su sermón de Hechos respecto a la resurrección de Jesús, de que era inevitable. Era inevitable por 2 cosas. Primero, porque Dios era el que lo iba a levantar de entre los muertos. Eso es lo que dice Pedro. Y era inevitable, segundo, por su naturaleza, porque por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, por el poder de Dios, que lo iba a levantar de los muertos, y por su misma naturaleza, que era imposible que la muerte lo retuviera. De tal manera que el que era la vida, ¿cierto? Era la luz de los hombres, se levantó y venció las tinieblas y venció la muerte para siempre. Esto es lo que Jesús estaba anticipando. Ahora, lo significativo de esta declaración es que cada vez que Jesús habló de su muerte, los discípulos pasaron por alto esta parte de la resurrección que seguiría irremisiblemente a sus sufrimientos y muerte. El caso de Pedro al reaccionar ante el anuncio de Jesús consignado en Mateo 16, 21 al 22 es muy interesante. Vamos a ese texto. Mateo 16, 21 al 22. El mismo capítulo donde poco antes Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 21, después de que Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Pedro dice, reacciona así a la declaración de Jesús. Versículo 21, Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a decir a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y esa palabra comenzó a reconvenirle, literalmente comenzó a retarlo Pedro. Comenzó a decirle, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir estas cosas? Y ninguna de estas cosas te debe acontecer. Y el Señor lo confrontó duramente, porque lo trató de Satanás. Y le dijo, apártate de mí porque no ponen las cosas arriba, en el cielo, sino en las cosas de la tierra. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Pedro allí? Fíjense, es algo sutil, pero ¿qué pasó con Pedro allí? Se olvidó de lo último que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque si hubiese entendido todo,
entonces hubiese tenido tranquilidad. Ah, va a morir, pero va a resucitar. Pero él pasó por alto esta última frase. Y resucitar al tercer día. Notan cómo los discípulos todavía no tenían la capacidad de tener esta comprensión respecto a la obra completa del Señor Jesucristo. También en Mateo 17, 22 al 23, cuando les reitera su sufrimiento, muerte y resurrección, y ellos se entristecen profundamente, dice el texto en el versículo 23. ¿Por qué? Porque pasaron por alto que él iba a vencer la muerte. De lo contrario, no tendrían tristeza. Otra vez, esto es, a nosotros nos gustan más las malas noticias que las buenas noticias. Cuando viene una buena noticia, nos cuesta asimilarlo. Pero cuando viene una mala, parece que fuera natural. Porque en principio para los discípulos era una mala noticia que Jesús muriera. Pero era una excelente noticia que resucitara. Pero ellos percibían solamente lo primero. Por lo tanto, esta victoria que el Señor iba a tener, que debía ser de gozo para ellos, pasó desapercibida a los ojos y a la vista y a la luz de lo que ellos escucharon de Jesús. En tercer lugar, se me está yendo el tiempo, esto último lo voy a tratar así rápidamente. El sacrificio de Cristo estaba parcialmente velado. El sacrificio de Cristo estaba parcialmente velado. Lucas capítulo 18, nuestro texto, ¿cierto? El último versículo ahí en cuestión del párrafo, versículo 34, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. La reacción de los discípulos nos llama la atención. Sin embargo, olvidamos que ellos no tenían el panorama completo al escuchar a Jesús predecir su inminente sacrificio. Sobre su comprensión había un velo que les impedía ver lo que para nosotros hoy es tan claro, quiero decir, debido a que aún no había venido el Espíritu Santo a morar en ellos para aclarar todas las cosas y tener el cuadro completo. Era muy difícil que tuvieran el cuadro completo, porque de hecho estos acontecimientos que Jesús preanunciaba ni siquiera habían acontecido. Por lo tanto, era mucho más difícil la comprensión para ellos. La reiteración triple de la falta de comprensión de los discípulos al anuncio de Jesús enfatiza esta verdad. Miren, no entendían, dice, nada comprendieron. Segundo, les era encubierta. Y tercero, no entendían. Estas tres palabras que son sinónimas en un sentido general, están puestas en el texto para poder mostrar la falta de comprensión, espiritualmente hablando, de lo que significaba el sacrificio de Cristo. Ellos no entendían el plan de Dios todavía. La única impresión que las palabras de Cristo causaron en aquellos que las escucharon fue de un desconcierto total. Como, ¿de qué está hablando? No entendemos nada de lo que está diciendo. No parecen haber pronunciado palabras de pesar o simpatía en respuesta. Sus mentes todavía estaban poseídas por las expectativas de la soberanía terrenal que sería ejercida por el Mesías, y el anuncio de una muerte ignominiosa los deja perplejos y atontados. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede decir esas cosas? No entendemos lo que quiere decir. La alusión a la resurrección de entre los muertos cayó en oídos sordos. Era ininteligible para ellos, incomprensible. Y no entendieron ninguna de estas cosas. Y este dicho se les ocultó, ni sabían lo que Jesús había dicho. Escucharon aturdidos y confundidos, no podían asimilarlo, ni la vergüenza de su amado líder, ni la gloria de la resurrección que iba a seguir inmediatamente después. No tenían comprensión de aquellas cosas. No podían persuadirse a sí mismos de que las esperanzas de una gloria mesiánica terrenal en la que debían vivir ellos saliera de sus mentes. Todavía estaban ciegos respecto a esas realidades. Alguien dijo, debemos aprender a amar las verdades divinas antes que podamos entenderlas. Es verdad que hay cosas que no entendemos, pero que las aceptamos y las amamos. De hecho, el teólogo más experimentado o el mejor teólogo que podamos nosotros descubrir en esta tierra no puede responder a algunas cosas que todavía siguen siendo un enigma para todos nosotros y van a seguir siendo un enigma quizás para siempre. No sé si en la eternidad la iremos a entender.
Y hemos dicho eso en más de una ocasión. Por ejemplo, ¿por qué Dios ama a un mundo perdido y rebelde como somos los hombres? Pero ¿qué aceptamos? Que el hecho de que Dios sí nos amó. Que aceptamos de que eso es indiscutible. Entonces amamos esa verdad, pero no la llegamos a comprender. El hecho de que el Señor Jesucristo se fusionara su naturaleza humana y divina en una sola persona, no lo entendemos. Porque no existe ningún otro parangón para poder comparar. Es único. Pero sabemos que es así. Que Él era 100% hombre y 100% Dios. Amamos esas verdades, pero no las entendemos. Los discípulos, en este caso, tenían menos comprensión todavía. Las verdades más profundas del cristianismo están veladas para las personas hasta que Dios, en su gracia, quita el velo y las hace comprensibles. Eso es un hecho de la causa. Vamos a Lucas 24, por favor. Vamos a ver 3 versículos y allí ustedes van a darse cuenta de que es así. Es imposible entender las cosas de Dios si no fuera porque Dios nos abre los ojos y llegamos a verlas. Capítulo 24, versículo 16, en esta conversación de Jesús después de la resurrección con los discípulos de Emaús. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Miren, dice, estaban velados, tenían un velo sobre sí, no podían ver y conocer a Jesús. Versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces le fueron abiertos los ojos. Primero estaban velados, luego le fueron abiertos los ojos. Y finalmente en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso cuando nosotros entendemos estas cosas debemos regocijarnos y darle gracias al Señor porque la entendemos por causa de que el Señor abrió nuestros ojos. Sacó el velo que nos impedía ver. Eso es verdaderamente la redención. Eso ocurre con el nuevo nacimiento. El Señor saca el velo que nos impide ver las cosas esenciales, las que son del Espíritu de Dios, que no se pueden entender sino espiritualmente. Y nosotros entonces podemos participar de este extraordinario gozo que entendemos hubo en el corazón de Tomás, cuando no estaba presente cuando Jesús se presentó con los discípulos y luego sí llegó un momento donde estaba presente y Tomás le dice que le muestre las manos y los pies y el Señor le muestra las manos y los pies y le dice, bueno, mira mis manos y mis pies y mete tu dedo en mi llaga, en el costado. Y cuando dice eso, Tomás cae a los pies del Señor y dice, Señor mío y Dios mío. Porque el Señor le abrió el entendimiento, le dijo, mira, aquí estoy, hay evidencia de que yo soy el mismo que morí, el mismo que resucité, y ahora estoy frente a ti. Y sé creyente y no incrédulo, le dice. Eso es lo que ocurre con nosotros. ¿Por qué podemos entender las cosas? Porque el Espíritu Santo, de una manera tan maravillosa, nos abre la comprensión. Hay un montón de gente que puede conocer muchas cosas y citar versículos bíblicos. Es impresionante, no sé si se han dado cuenta, pero el primer ministro Netanyahu de Israel ha dicho varias cosas respecto a la Biblia. Y uno dice, claro, literalmente son verdades, pero su comprensión de la Escritura es cero. No, dice cosas nada más porque es judío, pero él no tiene una comprensión de lo que significan las Escrituras. El Señor abre nuestro entendimiento y ese es un gozo tremendo que hay en nosotros. Comprendemos las verdades más gloriosas, las cosas que trascienden, que no tienen que ver con esta vida pasajera, sino las que tienen que ver con la eternidad. El Señor es bueno al abrir nuestro entendimiento. Padre, muchas gracias por darnos ese gran privilegio, Señor, de poder conocerte a ti, verte como tú eres según tu palabra. Señor, a pesar de nuestras falencias grandes que tenemos y por todas las cosas que nos cuesta tanto caminar más cerca de ti, Señor, ser más firmes en todo aquello, en nuestro caminar contigo, sin embargo, tienes paciencia y compasión de nosotros y sigues abriendo las Escrituras para que podamos entender. El entendimiento es tuyo, Señor,
Y tú eres soberano para abrir nuestros ojos y los ojos de cualquier persona para que podamos ver las maravillas de Cristo, su obra, su sacrificio perfecto en la cruz. Ahora lo entendemos. Y Señor, cuando estemos en la gloria todavía será mucho más claro nuestra comprensión. Porque todavía luchamos con pecados, porque todavía luchamos con esos obstáculos que persisten en nosotros, que nos cuesta tanto, Señor, sacárnoslo de encima, pero un día ya no tendremos relación con el pecado y te veremos tal como tú eres, como dice el apóstol Juan. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.